Hola, hola, ¿cómo les va? Estamos en el episodio 20 de Lo mental en la salud pública y hoy vamos a tratar un mito que se nos anticipa, lo íbamos a trabajar más adelante, nos íbamos a dedicar al mito de la neutralidad del profesional, pero dadas circunstancias de nuestra coyuntura, como país, como sociedad, como esto que somos, tan dinámicos, vamos a anticipar otro tema y es el mito de la salud mental del individuo como tal y su resiliencia a partir de una serie de situaciones que se dieron en torno a la creación de organismos vinculados a este concepto. Hace unos 2 años aproximadamente escribí un artículo titulado De la resiliencia a la capacidad vincular, un semblante de nuestro modelo de comprensión de las luchas colectivas. Salió publicado entre el 2018 y 2019 y les presento aquí en este pequeño podcast y en este episodio en particular una síntesis de ese artículo, pero que lo pueden encontrar en mis redes con toda facilidad. Primeramente quiero explicar a qué viene, porque se lo utiliza como un concepto casi popular, pero tiene un raigambre técnico. Se supone en su sentido más estricto que el concepto de resiliencia remite a la capacidad de recuperación y superación que un individuo tiene para superar dificultades y obstáculos, sobre todo frente a situaciones muy graves como las catástrofes, pero catástrofes personales, vinculares y por supuesto comunitarias o sociales en general. Por duras que fueren, se entiende que esta persona, que se llama individuo en este caso, tiene una capacidad en sí para reponerse frente a las situaciones de dificultad o de extrema dificultad. Claro que esa definición no remite a un concepto de sujeto tal como nosotros lo venimos trabajando en el historial de episodios, ni remite al concepto de sujeto de la Ley Nacional de Salud Mental, pues se trata de un individuo que es pensado solo y que depende solo de sí para superar esa extrema dificultad o situación catastrófica. De modo que la aseveración que nos lleva al concepto de sujeto con el que nosotros trabajamos es enteramente distinta a la noción de individuo con la que trabaja el concepto de resiliencia. Y ahí, en todo caso, está la clave de nuestra disonancia y de nuestra diferenciación respecto de ese concepto que aspira a ese ser individual que ha caracterizado por siglos al modelo médico hegemónico, es decir, a una persona recortada de toda consideración histórica, cultural, contextual y vincular. Desde el punto de vista de la Ley Nacional de Salud Mental, el individuo no existe. Por supuesto que la noción de sujeto allí emanada tiene otra consideración respecto de cómo va a entender a la persona humana. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental, sobre todo en su artículo 3, define qué va a entender por salud mental, está pensando en un sujeto que es partícipe, no solo es receptor, sino que es partícipe de un proceso que está determinado por procesos, por componentes, digamos así, históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, también vinculares, y cuya preservación y mejoramiento, dice la ley, implica una dinámica de construcción social que está vinculada a la concreción de los derechos humanos esenciales, sobre todo en el plano de lo social, y que lo constituye como persona humana. De modo tal que cuando se presume la salud mental, en términos de la ley nacional, se está presumiendo detrás una concepción de sujeto que es la del sujeto de derecho en contexto, en su situación histórico-cultural y en las multideterminaciones de las que es parte. Y dentro de eso, entonces, la idea de un individuo como ser aislado no tiene el menor sentido. Esta concepción de sujeto que hemos venido trabajando también en otros episodios aspira a trabajar justamente dos cuestiones que nos llevan a pensarlo en otros términos absolutamente diversos del concepto de individuo. Por un lado, porque justamente intenta superar el concepto de sujeto, la antinomia individuo-sociedad. No se posiciona en ninguno de esos dos polos. En segundo lugar, porque como superación de esa antinomia, intenta trascender lo personal e instaura ahí una idea de sujeto de época, de sujeto contextuado y multideterminado. Y en ese sentido, implica pensar al sujeto como un modo también de pensar de época, es decir, en un imaginario social,
y con una relación hacia su colectividad, la de pertenencia o la de referencia, o ambas, y en ese marco entonces se constituye, y esta es la tercera característica, como un ser sujetado, es decir, que está sujetado por su tiempo, su contexto y las multideterminaciones que de allí emanan. Ahora bien, si uno entonces vuelve al concepto de resiliencia y lo aborda desde los estudios de psicología política, se va a encontrar con que aparece como un concepto justamente que al desdeñar los componentes vinculares, sociales, psicosociales, políticos, culturales, económicos, por supuesto, también, bueno, ahí nos vamos a encontrar entonces que esa sujeción, que es omitida, o si ustedes quieren, ocultada por la idea del individuo propia del concepto de resiliencia, encuentra ahí entonces un proceso detrás de control psicológico, según el cual lo que le ocurra a la persona y la capacidad de recuperación frente a una dificultad solo emana de su interior. Es decir, que toda la respuesta respecto de su dificultad, tanto en la explicación histórica de la misma, como en la posibilidad de superar esa dificultad, está dentro de ese individuo. No se vincula con el medio en el que está, con la función del Estado, con la idea de cómo se va a dar esa supervivencia en la comunidad a la que pertenece, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene un sentido ideológico profundo si nos ponemos a pensarlo justamente desde la concepción de sujeto posicionados desde la psicología política. Diremos nosotros, desde las antípodas ideológicas de esta concepción, que en realidad el sujeto, ya no el individuo, está sujetado en todo aquello que lo sobredetermina. Por lo tanto, tenemos que concientizar, o como diría Paulo Freire, concienciar aquellos aspectos, limitaciones, ataduras, problemáticas y todas las cargas que se ponen sobre ese sujeto y que le dificultan la recuperación frente a una situación de dificultad o que dificultan el proceso de socialización en el cual se genera el proceso de daño, es decir, que lo ha victimizado. Por lo tanto, la revictimización también proviene de esta idea de que todo lo que le ocurre es bajo su exclusiva responsabilidad y que la recuperación, o si ustedes quieren, la resiliencia de esa persona también es solo y exclusivo de su propia fuerza y responsabilidad. Aquí está parte entonces del sentido ideológico del término y que se liga muy fácilmente con la idea de la meritocracia, es decir, con la idea de que cada uno genera su propio destino, independientemente del medio en el que se encuentra y de las limitaciones y determinaciones de las que es objeto. Entonces, ¿en qué se apoya la resiliencia para entender ese proceso que daña a la persona y que la pone frente a la necesidad de reponerse frente al daño? Bueno, no es explicada, o a lo sumo es explicada como un infortunio, o si ustedes quieren, por obra del azar. Es decir, no hay un análisis histórico de cómo se llega al proceso que produce el daño. De modo tal entonces que el contexto en el cual luego se recupera tampoco va a ser analizado, sino en términos solo de que la persona pueda sobreponerse a ese contexto por hostil que fuere, porque, lo vuelvo a repetir, toda la responsabilidad pesa sobre la persona cuando nos posicionamos en el concepto de resiliencia. Numerosos autores han trabajado el perfil ideológico subyacente a este concepto de resiliencia, por decir Juan Carlos Domínguez, Emiliano Galende, entre otros. No me quiero yuxtaponer a ellos y recomiendo la lectura de estos autores y de otros que a ustedes les parezca que pueden servir a este efecto. Pero sí quiero señalar algo más. Y es que nosotros tenemos otros conceptos autóctonos de nuestro propio marco teórico, porque convengamos que el concepto de resiliencia nos viene absolutamente de fuera del contexto anglosajón y sobre todo de las teorías vinculadas al reforzamiento del yo, es decir, la concepción norteamericana es la que ha tomado muy fuertemente este concepto también. Y entonces quisiera anteponer a esa concepción la nuestra, la autóctona, la que trabaja desde otro marco y desde otro contexto cultural, sí, el problema del daño y la sobreposición a los procesos de daño. Sobre todo cuando la persona ha sido víctima
de un proceso social, colectivo o múltiple, de consideraciones que nos llevan a pensar en que la sociedad ha estado ahí implicada como corresponsable de ese daño y que el Estado, ya sea por acción o por omisión, también ha sido parte de la producción de ese daño. En ese punto entonces es que quiero señalar que la clave central para pensar estos procesos tiene que ver justamente no con la capacidad de la persona para oponerse a lo oprobio sin analizar su historia, sin analizar su contexto y sus consecuencias. Tampoco se puede partir de eliminar justamente el carácter de sujeto, es decir, de sujetado a esas consideraciones y a esas multideterminaciones. Justamente aquí es donde introducimos un concepto que se hila al concepto de sujeto y es el concepto de capacidad vincular, es decir, la capacidad de la persona para colectivizarse y desde ahí resistir los procesos de daño. En este punto entonces diremos que a diferencia de la resiliencia, cuanto mayor sea la pertenencia identitaria de un sujeto en su comunidad y a su vez, acompañando esto, mayor sea la capacidad de la comunidad para contenerlo, acompañarlo y de algún modo cubrirlo en ese momento, atenderle, abrazarle, es decir, si la comunidad puede introducir en definitiva procesos de ternura y de cuidado, por supuesto que la persona va a tener muchísimas más posibilidades de resistir, de oponerse y de sobreponerse finalmente a un proceso de daño. Fue en efecto en los años 90 que trabajamos mucho este concepto en pleno neoliberalismo, que es justamente, y no por casualidad, la fecha de surgimiento o de, si ustedes quieren, de popularización del concepto de resiliencia. En pleno neoliberalismo fue eso. A ese concepto nosotros le opusimos de capacidad vincular porque observábamos en esa época que los grupos humanos que se mantenían con un sostenimiento colectivo para la supervivencia tenían resultados muchísimo mejores que aquellos que procuraban hacerlo en forma individual como seres sueltos, es decir, que buscaban la salvación personal. Y veíamos entonces cómo grupos humanos enteros, sin un centavo, sin capacidad de ingreso, sin trabajo, excluidos de todo, sin embargo tenían una posibilidad desde sus tomas, villas de emergencia o las formas de organización territorial que tuvieran para promover y facilitar recursos vinculares que en una situación extrema, sin embargo, le permitían autogestionar algo en torno al bien común y así, no diríamos mejorar la calidad de vida, pero sí al menos, sí por lo menos, sobrevivir, porque de eso se trataba. Esa investigación terminó en un libro que fue publicado en el año 2009 y es el resultado de esa investigación de la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Psicología. El libro se llamó Desarrollo Humano en Comunidades Vulnerables y en esa publicación, también colectiva, producto de ese equipo de investigación que dirigió Juan Carlos Domínguez Lostaló, fue que trabajamos las formas en que los grupos humanos sobrevivían a la situación de exclusión total y plena por parte de la sociedad de la opulencia propia de la última etapa del Estado en su forma de organización neoliberal. En esos grupos humanos se da una situación en la cual los grupos de crianza, que ya venían sobreviviendo como podían, se sostenían en un mecanismo diario, cotidiano, de solidaridad básica, con procesos de crianza comunitaria, con procesos de alimentación comunitaria y con procesos de autocuidado en relación a la violencia, sobre todo a la violencia policial, también comunitaria. En ese punto entonces, a la inequidad social extrema que vivía ese momento social, propio del proceso neoliberal, se generaban espacios que aún siendo acuciantes, aún así cumplían un objetivo que tenía que ver con el alimento, el abrigo y el autocuidado de sus miembros más vulnerables, y por supuesto desde una cierta conciencia de que esa era la única forma o medio posible para sobrevivir. Entonces no era la resiliencia los que los mantenía vivos su capacidad vincular y en todo caso su organización comunitaria que hacía posible que esa capacidad vincular tomara la forma que les permitiera organización en la supervivencia. Descubrimos también cómo en el objetivo de asegurar esa supervivencia, la forma en que se vinculaban estas personas y estos grupos humanos que estaban organizados alrededor de la crianza, como dije antes,
resignificaban así también sus lazos con la comunidad en procesos participativos que no se daban artificialmente, sino en el día a día, en la supervivencia, en esto de pasarse la ropa del pibe que le quedaba chica a otro que tenía niños más pequeños, de pasarse las actividades que uno sabía hacer al otro, es decir, que si una sabía remendar, remendaba, y el otro sabía cocinar, cocinaba, y si el otro sabía quedarse despierto en la noche a cuidar o avisar si venía la policía, lo hiciera, solo por el hecho de que tenía esa capacidad, la de no dormirse a la noche. Entonces, en ese punto entonces es como fuimos observando en la investigación que hicimos en las unidades territoriales del Gran La Plata, fuimos viendo cómo toda esa interioridad que se daba en los grupos de crianza les daban una estrategia de supervivencia basada en esa capacidad vincular de detectar en sus tramas vinculares y comunitarias las capacidades que tenía cada uno de sus miembros. Entonces no eran resilientes cada uno por sí como individuos, sino que eran sujetos participantes de una trama comunitaria de supervivencia. Para ir terminando, entonces, quisiera dar cuenta del concepto de capacidad vincular como un concepto que es operativo, que remite a la participación, es decir, que es participativo. La unidad de trabajo para analizar la capacidad vincular es el grupo de supervivencia. Será un grupo de pares, será un grupo de crianza, será un grupo de adultos mayores, lo que fuere. Y que desde esa grupalidad superviviente es que aparecen una serie de aprendizajes que se van obteniendo en el día a día y que permiten ir dando, fomentando, constituyendo construcciones de sentido histórico que les dan a su vez un prisma que es imaginario pero es muy real también de identidad. Esa identidad en realidad está asignada por una historia de instancias donde estuvo en peligro la supervivencia y donde en el día a día fueron construyendo como un proceso de aprendizaje social una vincularidad actuante que les generaba las posibilidades de sobreponerse a la exclusión social casi plena o directamente plena. Y así fue entonces como llegamos a una conclusión final que forma parte del cierre de esta investigación y que dice que aquellas personas que se mantienen integradas o insertas en comunidades de pertenencia, que se grupalizan y que se vinculan de un modo solidario, tienen mayores posibilidades de reconstruir formas vinculantes de adaptación activa a la realidad, como diría Pillon Rivière, y que les permiten resolver con mucho menor conflicto una estrategia de supervivencia en momentos catastróficos, al menos para esa instancia, para ese grupo, para ese espacio territorial. Así entonces, la capacidad vincular tiene en sí un sustrato inclaudicable, que es enorme, que es pétreo, que es insobornable, y es la voluntad de lucha, pero no como búsqueda del éxito personal o como búsqueda de la singularidad en la supervivencia, sino justamente a la inversa, la idea de que sobrevivimos si sobrevivimos todos, la idea de que es el grupo el que debe supervivir y no la persona. Por lo tanto, no se trata de ser resiliente, se trata de grupalizarse. Y en esto entonces termino con la frase que guiaba los cursos de formación en operación comunitaria que dirigía Juan Carlos Domínguez Lostaló y que decía sencillamente que nuestro rol acompañando a estas comunidades o a estos grupos es el de vincular. Decía él, para terminar, operar es vincular. Nos ha acompañado la música de una película que habla mucho de esto, que se llama La Estrategia del Caracol, una vieja película colombiana y que usábamos en nuestras clases de los cursos de formación en operación comunitaria. Usábamos esta película como una alternativa quizá más gráfica por lo que representa lo audiovisual para entender algunos procesos justamente de organización comunitaria y que justamente habla esa película de que la resiliencia no hubiera salvado a ninguno de los personajes de la misma, ninguno de aquellos que participaron de esa experiencia de la estrategia del caracol y que da nombre a la película hubiera sobrevivido por sí, por más resiliente que fuere. Lo que los hizo sobrevivir fue la estrategia que, bueno, no les quiero hablar de la película, pero la estrategia del caracol. Los dejo entonces con esta idea, los invito a ver esa película como ampliación de esto que les estoy hablando y a los textos que les he citado. Nos vemos la próxima y veremos si no ocurre nada en este país. Trataremos de que sea, ahora sí, el mito de la neutralidad del profesional. Hasta la vez que viene.